Filipenses 4:8, se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud y si hay en ello, o si hay algo, dice ahí, perdón, que admirar, piensen en ello. Por 2 domingos he tocado el punto de que debemos guardar nuestros pensamientos. Y por los comentarios que he estado teniendo de algunos de ustedes personales o por WhatsApp, ¿verdad? Acerca de esto, de esta idea que les he dado en los últimos 2 domingos, en las últimas 2 predicaciones, acerca de guardar nuestros pensamientos. Creo que el Espíritu Santo está dando en el blanco. Entonces quiero abundar más un poquito en este tema y nuestra predicación esta mañana se llama Cambiando Pensamientos. Y la cita de Filipenses, hermano, enseña que debemos mantener nuestros pensamientos ocupados solo en lo que es, dice ahí en la cita, solo en lo que es verdadero, solo en lo que es honesto, justo, puro, amable, lo que es digno de alabanza, lo que tiene virtud y lo que es digno de admirar. Solo en eso debemos, tú y yo como hijos de Dios, debemos pensar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos cuidar y cambiar nuestra mente para mantener nuestros pensamientos en línea con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos mantener durante el día? Ese es un reto, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantener durante el día pensamientos correctos? Y debemos entender varias cosas. Fíjate, debemos entender que para mantener pensamientos correctos, porque todos tenemos pensamientos correctos, pero también tenemos muchos pensamientos incorrectos. Entonces, ¿cómo podemos mantener pensamientos correctos? Y debemos entender primeramente que esto de tratar o esto de intentar mantener pensamientos correctos, mantener pensamientos que sean verdaderos, honestos, justos, puros, amables, dignos de alabanza, dignos de virtud, dignos de admirar, eso, hermano, va a ser una lucha constante, porque tenemos cientos y cientos y cientos de pensamientos durante todo el día. Entonces, tratar de mantener nuestros pensamientos alineados a la palabra de Dios va a ser en nuestra vida una lucha constante. Va a costar trabajo pelear contra una vieja manera de pensar y va a costar trabajo establecer un hábito de pensamientos nuevos. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando muchas formas de pensar totalmente opuestas, contrarias a la palabra de Dios. Por años hemos pensado injustamente, por años hemos pensado de acuerdo al modelo del mundo. Entonces, establecer un nuevo patrón de pensamientos va a tomar tiempo y va a tomar muchísimo esfuerzo de nuestra parte. Pero déjame te digo, las cosas que valen la pena siempre van a tomar tiempo y siempre van a tomar esfuerzo. Pero si somos fieles, hermano, para pelear la batalla de nuestra mente, entonces podemos ver victoria en muchas áreas de nuestra vida. Si tú y yo somos fieles, y si tú y yo nos mantenemos, ¿verdad? En fidelidad a Dios, en fidelidad a la palabra, manteniendo nuestros pensamientos en línea con Dios, al final vamos a ver muchos cambios, mucha transformación en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ver las cosas. Entonces, hoy les quiero compartir 4 herramientas importantes que tenemos y que podemos usar para cuidar y cambiar nuestros
pensamientos. Y la primera herramienta es, y se los mencioné el domingo antepasado y se los mencioné el domingo pasado, y de hecho, si quieres, cuando llegues a tu casa, si no has estado estos domingos con nosotros, puedes llegar a escuchar la predicación del domingo antepasado y del domingo pasado para que esta sea la conclusión, ¿verdad? De lo que vas a oír. Pero número uno, les he dicho, necesitamos capturarlos. Y fíjate, estoy mencionando número uno, pero todas las cuatro que les voy a mencionar son número uno, ¿verdad? Son primordiales. Pero número uno, si quisiéramos ordenarlas, ¿verdad? Número uno sería, necesitamos capturar nuestros pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos. Y fíjate, esa palabra militar habla de guerra, habla de lucha, habla de pelea, ¿verdad? Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, porque es una guerra, ¿verdad? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, fíjate, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje de segunda de Corintios capítulo 10 dice varias cosas interesantes. Número uno, lo primero dice que tenemos armas espirituales y poderosas en Dios. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas armas? Que son espirituales y que son poderosas en Dios que tú y yo tenemos. ¿Cuáles son esas armas? Y yo te respondo, ¿verdad? Es la oración, es la palabra, es la adoración, es el ayuno, y aquí voy a incluir la unidad entre nosotros como hermanos, porque podemos orar unos por otros. Lo que acabamos de hacer hace un momento, la adoración, levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, meternos a la presencia de Dios. Esa es una arma espiritual poderosa que tú tienes en Dios, y en base a esa arma y en base a la oración y en base al estudio y a la meditación y al escudriñar la palabra de Dios, en base a esas armas, tus pensamientos pueden ser cambiados y transformados. Escucha, y con esas armas tú tienes el poder para derribar. Dice ahí la palabra, es la segunda cosa interesante del versículo. Dice que podemos derribar o tirar, o como dice ahí, derribando, dice el versículo 5, ¿verdad? De segunda de Corintios 10, derribando argumentos. ¿Dónde se levantan los argumentos? En nuestra mente. Y esos argumentos que se levantan en nuestra mente los necesitamos derribar. ¿Cómo los derribo? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, a través de la adoración. Yo me meto a adorar y yo derribo estos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. O yo me acerco con Hugo, me acerco con la hermana Ada y les digo: hermanos, oren por mí porque estoy teniendo pensamientos que no debo tener. Estoy teniendo pensamientos que van contrario a la palabra de Dios. Ayúdame, Hugo, a orar. Ayúdame, hermana Ada, y ore por mí. Y entonces ellos van a interceder por mí y me van a ayudar también a derribar estos argumentos. Yo estoy teniendo pensamientos que no vienen de Dios. ¿Cómo los derribo? A través de lo que dice la palabra de Dios, a través de versículos bíblicos que yo me sé ya de memoria, o que yo he leído, o que yo he estudiado, y digo: no, esto que estoy pensando no es correcto. Lo derribo, lo tiro, lo derrumbo, porque la Biblia dice. Y entonces aplico el versículo que necesito para derribar ese argumento preciso que está viniendo a mi mente. Alguien puede estar pensando ahorita diciendo: uy, hermano, eso va a costar muchísimo trabajo. Sí, efectivamente, va a costar trabajo, porque ahora necesitas estudiar, necesitas leer, necesitas meditar y necesitas memorizar la palabra y necesitas orar para derribar pensamientos contrarios a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida.
Derribar significa, hermano, dejarlos inoperantes. Derribar significa detenerlos. Derribar significa someterlos a la luz de la palabra. Y cuando estaba haciendo este estudio me acordé alguna vez cuando estábamos allá viviendo en Estados Unidos. Yo venía manejando en mi carro en una de las calles de allá de Tulsa, en Oklahoma, y cuando yo venía ahí, entonces en eso venían un montón a lo lejos yo podía ver las patrullas, ¿verdad? Y entonces adelante de las patrullas venía un carro, y el carro llegó y se paró en una gasolinería. Y cuando digo se paró, pues no se paró así de que se estacionó bien, ¿verdad? Se paró como pudo, ¿verdad? Se paró y se baja un morenito, ¿no? Y se echa a correr, pero detrás de él llegaron todas las patrullas, ¿verdad? Y se bajan los patrulleros y corren detrás del morenito y lo tiran al piso, y como 40 fulanos, ¿verdad? Lo tenían ahí en el piso, uno le puso la rodilla en la espalda, ¿verdad? Y ahí lo tenían sometido, lo derribaron. Y yo así en mi carro, ¿verdad? Parado, porque al venir las patrullas uno se tiene que parar. Y entonces yo parado y yo pensando, ¿me voy o no me voy? ¿Arranco o no arranco? No vaya a ser que a mí también al rato me tiren al piso, ¿no? Ya cuando vi que todo el mundo se empezó a arrancar y a irse, yo también agarré y me fui. Pero escúchame, eso es derribar, eso es detener, eso es tomar sometido a alguien para que no se mueva. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer con nuestros pensamientos. Yo no voy a seguir pensando lo que estoy pensando. Esto que estoy pensando que está contrario a la palabra de Dios, esto lo voy a derribar, lo voy a someter, le voy a poner mi rodilla en la espalda, lo voy a abrir de brazos, de piernas, no se puede mover, lo detengo, lo paro. Y dice la escritura que acabamos de leer que lo llevo cautivo, lo esposo y lo presento o lo entrego al señorío de Cristo. Y entonces le digo al Señor, Señor, esto es lo que estoy pensando y esto no lo quiero, lo rechazo, lo reprendo, lo echo fuera, porque a partir de hoy, Señor, yo quiero ser obediente. Hermano, escúchame, eso va a costar trabajo, pero eso vale mucho la pena. Porque cada que yo tengo un pensamiento de odio, cada que yo tengo un pensamiento de temor, cada que yo tengo un pensamiento de miedo, cada que yo tengo un pensamiento de depresión, cada que yo tengo un pensamiento de ira, de coraje, de resentimiento, de amargura, yo vengo, lo derribo, lo paro, lo apreso y le digo al Señor, Señor, este pensamiento que estoy teniendo en contra de esta persona, de esta mujer, de este hombre o de esta familia, este pensamiento yo lo tomo, lo derribo, le pongo un alto, te lo entrego y yo lo echo fuera de mi vida. No lo quiero, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús. De eso se trata llevar cautivo. De eso se trata, hermano, capturar mis pensamientos. Número 1. Número 2, la segunda herramienta que tenemos es, fíjate bien, declarar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ve lo que dice Hebreos en el capítulo 9 y fíjate el versículo 14. Pregunta el escritor a los hebreos y dice, ¿cuánto más? Porque escucha, el contexto de antes de este versículo está hablando de que si la sangre de los machos cabríos, ¿verdad? La sangre de los animales sacrificados por Moisés en el tiempo del tabernáculo, si esa sangre era poderosa, si esa sangre limpiaba, si esa sangre podía restaurar el pecado del pueblo, entonces cuando llega al verso 14, el escritor pregunta y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Escucha, dice, limpiará. Ahora fíjate, no dice limpiará su pecado, aunque la sangre de Cristo sí limpia nuestro pecado, ¿verdad? Pero no dice allí limpiará su pecado, no, dice limpiará sus, ¿qué, hermano? Sus conciencias, su mente,
sus pensamientos ¿de qué, hermano? De obras muertas. Escucha lo que la sangre de Cristo puede hacer. La sangre de Cristo, dice el escritor a los Hebreos, la sangre de Cristo puede limpiar sus conciencias, sus mentes de obras muertas, de pensamientos muertos, para que sirvan al Dios vivo. Son obras muertas, ¿por qué? Perdóname, pero son obras muertas porque apestan. Todos los pensamientos de odio, de ira, de venganza, todos los pensamientos de maldad, todos los pensamientos de adicciones que vienen a tu mente, esas son obras muertas que tú estabas acostumbrado y yo también estábamos acostumbrados a pensar y a dejar pasar. No las derribábamos, no las deteníamos, no las llevábamos cautivos, ¿verdad? Las dejábamos pasar. Las adicciones, los malos pensamientos, ¿verdad? Odio, rencor, coraje, amargura, tristeza, melancolía, depresión, todo lo dejábamos pasar, lo dejábamos pasar, lo dejábamos pasar. Y todos esos pensamientos, hermano, perdóname, apestaban nuestra vida, apestaban nuestra manera de hablar, apestaban nuestra manera de actuar. Por eso caíamos en adicción, por eso caíamos en el pecado una y otra y otra y otra y otra vez, porque éramos esclavos, hermano, de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos dirigían, nuestros pensamientos nos gobernaban, nuestros pensamientos tomaban autoridad sobre nosotros y nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Pero ahora necesitamos, número uno, cautivarlos, ¿verdad? Necesitamos detenerlos, necesitamos reprenderlos, echarlos fuera. Y luego necesitamos decirle al Señor: Señor, que tu sangre limpie mi conciencia, que tu sangre derramada en la cruz del Calvario limpie mi mente de esta obra muerta específicamente que estoy pensando ahorita mismo. Esta amargura, este odio, este coraje, este rencor, esta tristeza, esta depresión, este pecado. De repente viene el flechazo de una obra muerta otra vez, o esa obra muerta que apesta se quiere levantar sobre tu vida y dice: un cigarrito más, hombre, total, uno no es ninguno, una copita, otra copita, ¿a poco no se te antoja ahorita? La tarde está tequilera. Es una nada más, no te va a hacer daño. Pero tú eras alcohólico, o tú eras adicto a la nicotina, o tú eras adicto a la droga, o adicto a la pornografía. Y viene el pensamiento y dices: nada más busca otra vez la página, no pasa nada. No va a pasar nada, no va a suceder nada. Es que eres un hombre y tienes necesidades. Por una vez que veas otra vez pornografía, no va a pasar nada. Y entonces tú necesitas, número uno, derribar y decir: no, yo no voy a pensar en esto, Señor. Lo derribo, lo ato, lo echo fuera de mi vida, no lo quiero, no lo deseo ya. Y Padre, por favor te pido que tu sangre venga y limpie esta obra muerta y me sane en el nombre de Cristo Jesús. Sane mi conciencia, sane mi mente, sane mi manera de pensar. Ahora, fíjate que no dice, la cita que acabamos de leer ahí en Hebreos capítulo 9, verso 14, no dice limpió. Fíjate, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpió sus conciencias, limpió tiempo pasado. No dice así, dice limpiará. ¿Por qué? Porque limpiará es un presente continuo. ¿Por qué? Porque cada día van apareciendo, o más bien dicho, van reapareciendo las obras muertas en mi mente. El odio se quiere volver a levantar, el rencor se quiere volver a levantar, la depresión se quiere volver a levantar, el vicio por el alcohol se quiere volver a levantar, el orgullo se quiere volver a levantar, el egoísmo se quiere volver a levantar, los celos se quieren volver a levantar.
Y por eso dice, no dice limpió sus conciencias, dice limpiará. ¿Por qué? Porque cada día yo tengo que hacer guerra y tengo que hacer diciendo, Señor, limpia esto. Señor, limpia también esto. Señor, límpiame también de esto. Es más, no cada día, cada minuto, cada hora. Porque escúchame, porque la batalla que ya ganaste, por ponerte un ejemplo nada más, la batalla que ya ganaste hoy contra el odio, la vas a tener que ganar mañana también. Y la vas a tener que ganar pasado mañana también. La batalla que ya ganaste contra la pornografía hoy, la vas a tener que ganar mañana también. Y pasado mañana también. Y dentro de una semana y dentro de un mes y dentro de un año también. Cada día tú vas a tener que venir a decirle al Señor, Señor, limpia mi conciencia, tu sangre, clamo la sangre de Cristo. Fíjate qué interesante, hermano. La sangre de Cristo nos salva, la sangre de Cristo nos sana y la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Hay gente que dice, mano, venga y aplique la sangre de Cristo aquí en mi casa. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la sangre de Cristo deba aplicarse para ponerla en una casa. No sé si me estoy explicando. Si la sangre de Cristo te guarda a ti, la sangre de Cristo guarda tu casa, no te preocupes. Aplica la sangre de Cristo en mi carro, hermano, que es nuevo. No, la sangre de Cristo te guarda a ti, la sangre de Cristo te guarda dentro del carro y fuera del carro. La Biblia no dice que debemos aplicar la sangre de Cristo para una casa o para un carro o qué sé yo, ¿no? Pero la Biblia sí dice tres cosas: que la sangre de Cristo nos salva, que la sangre de Cristo nos sana. Eso sí, ¿verdad? Hermano, estoy enfermo, aplicamos la sangre de Cristo, clamamos la sangre de Cristo para esta enfermedad y declaramos que eres sano. Eso sí. Y la sangre de Cristo, la tercera cosa, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Es como hacer limpieza general, ¿no? Cada día, hermano, tú tienes que hacer limpieza general de tu conciencia, porque va apareciendo. Es como que de repente estás allí en tu closet, ¿no? Y abres la puerta del closet y dices, ¿qué hace esta caja aquí? ¿De qué es esta caja, verdad? Y entonces él levanta, y estoy imaginando nada más, espero yo, ¿verdad? Y entonces levanta la caja y dice, recuerdo de mis amores pasados, ¿no? Y entonces dices, ¿qué es esta caja? Y entonces dices, esta caja hay una, a ver, Margarita, ¿verdad? Panchita, ¿no? Juanita, Petrita, sus cartitas de amor, sus fotos, sus recuerditos, ¿no? ¡Ay, el osito de peluche que me regaló en mi cumpleaños en 1834, ¿no? Escúchame, esto yo no lo quiero. Esto yo no lo quiero. Entonces agarras toda la caja y la tiras a la basura, ¿sí o no? No, díganme que sí, por favor, no vaya a ser que, ay, no, hermano, esa caja es invaluable, ¿verdad? No, la tienes que tirar. Es como hacer limpieza. ¿Cuántos de ustedes han hecho limpieza porque se van a cambiar de casa o simplemente porque están haciendo limpieza y sacamos un montón de triques y un montón de porquerías, ¿verdad? Que ni necesitamos. Te pones a hacer limpieza y dices, pero yo, ¿por qué tengo todo esto aquí, no? O sea, yo, por ejemplo, me peleo mucho con Mireya porque Mireya guarda los toppers donde le dan las salsas o los frijoles, ¿no? De esos toppers blancos, unos vasitos así blancos y unos toppers así chiquitos o grandes donde le dan el arroz o donde le dan el mole o donde le dan los frijoles. Todos los guarda, es que los voy a necesitar algún día. Y tenemos un cajón en la cocina, no le vayan a contar porque luego se enoja. Pero tenemos un cajón en la cocina donde tenemos todos los toppers buenos, ¿verdad? Y un alterón, hermano. Si quieres toppers yo te los regalo, ¿verdad? Un alterón así, de esos de litro, de medio litro y vasitos, ¿verdad? De salsa. Todos lavados, y ahí puestos, todos. Son como 80,000, hermano. Porque algún día los voy a necesitar, pero pues con 5 o 10, con esos más que suficiente. No, hay que guardar todos, ¿verdad? Y un día yo quisiera hacer limpieza y sacar todo eso a la basura, ¿no? No puedo porque yo no gobierno en mi casa, pero si gobernara, yo lo sacaría, hermano.
Pero así tenemos, ¿verdad? Los hombres también tienen así clavos, clavitos y clavititos, ¿no? Tuercas, tuerquitas y tuerquecitas, ¿no? Y un papel y un cartoncito y una maderita, porque ahí un tubo, ¿verdad? Tubos de diferentes tamaños, maderas de diferentes tamaños. ¿Pero por qué los guardas? Ah, porque algún día los vamos a ocupar, ¿verdad? Esto algún día va a ser necesario. Y cuando ya te hartas, ¿sí o no? No sé por qué estoy hablando de esto, pero estoy hablando de esto, ¿no? Cuando ya te hartas, dices ya, vámonos con todo, ¿verdad? Y sacas todo y los de la basura te cobran 80 pesos porque es un montón de cosas que guardaste por años. Escúchame, lo mismo con nuestra mente, hermano. Guardamos y guardamos y guardamos y guardamos y guardamos y guardamos. Y llega un momento en donde decimos, Señor, ya limpia todo, saca todo. Este recuerdo no lo quiero, esta memoria no la quiero, esta cosa, límpiala con tu sangre preciosa. Ya no la deseo, ya no quiero que esté dentro de mí, porque por años ha estado, por años me ha gobernado y por años ha dirigido mi vida para hacer lo que no es correcto hacer. Entonces, fíjate, no es solo llevar cautivos los pensamientos, es que cuando aparecen las obras muertas en nuestra vida, clamamos la sangre de Cristo y pedimos al Señor que limpie y que restaure. Muy bien, tercera herramienta es renovarnos. Fíjate, la tercera herramienta es renovación. Ve conmigo, Efesios capítulo 4, y fíjate lo que dice el versículo 22 al 23. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está, escucha la palabra que usa, corrompida por los deseos engañosos. ¿Dónde estaban esos deseos engañosos? Dice el verso 23, y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Dónde estaban los deseos engañosos? Porque hacían que se corrompiera nuestra naturaleza, hermano, en la mente. Los deseos engañosos vienen directamente, hermano, escúchame, de los pensamientos, pero también del corazón. Y tú y yo vivíamos en corrupción porque éramos esclavos de esos pensamientos y de esos deseos. Y déjame te digo algo, ponme atención, no hay renovación, no puede haber renovación en el espíritu de nuestra mente si no hay tiempos de intimidad y de relación con Dios en su palabra y en la oración. No puede haber renovación. Si pasamos más tiempo en las redes o viendo series o películas o novelas o a Pati Chapoy, escúchame, no puede haber renovación. ¿Cómo se puede renovar nuestra mente, hermano? Si seguimos viendo, si seguimos leyendo o si seguimos escuchando la misma basura que veíamos, leíamos o escuchábamos antes. ¿Cómo se puede renovar nuestra mente? No puede haber renovación. La renovación es el resultado de un estilo de vida, de intimidad y de relación con Dios. Entre más yo tengo intimidad y entre más yo tengo como, ay hermano, quiere decir que ya no puedo ver series, ya no puedo ver películas. No, puedes ver lo que tú quieras, pero escúchame, pero tienes que tener un estilo de vida de intimidad y de comunión, más que de series o películas o novelas o Pati Chapoy. Yo les decía la otra vez que necesitamos ser radicales con nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, no voy a ver tal cosa si primero no he leído la Biblia, si primero no he orado, si primero no he tenido comunión con Dios. Después de eso, puedo darme el lujo, ¿verdad? De, bueno, media hora de una serie, una película, algo en la televisión, algo que me distraiga. Está bien, no es pecado, pero primero yo ya tuve un tiempo en la presencia de Dios. Tengo un hábito, tengo una costumbre para pasar tiempos en la presencia de Dios. Porque si yo no tengo tiempo en la presencia de Dios, escucha, diariamente y constantemente, yo no puedo renovarme en mi entendimiento. Yo no puedo renovarme en mi mente.
Por eso yo les he dicho, necesitamos orar aun cuando vamos manejando o cuando estamos en la fila del banco, ¿verdad? Estamos orando, si sabes orar en lenguas, ora en lenguas, si sabes orar en español, ora en español, pero estamos ahí orando en la presencia de Dios, metidos en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Cambia mi pensamiento, esto que estoy pensando no lo quiero, esto que estoy pensando, Señor, lo rechazo, lo reprendo, te lo entrego en el nombre de Jesús. Y la cuarta herramienta, hermano, para cambiar nuestros pensamientos, obviamente, ¿verdad? Es la armadura de Dios. Pero te quiero llamar la atención solamente a una parte de esta armadura. Toda la armadura es importante. Toda la armadura que está allí descrita en Efesios capítulo 6, toda es importante y nos debemos vestir de toda la armadura. Pero ahorita quiero solamente llamarte tu atención en estas dos áreas de la armadura. Y ve conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Porque habla más específicamente de esto que estamos hablando esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 8. Te lo voy a leer otra vez en la Reina Valera contemporánea. Fíjate, dice: pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos vestido, fíjate, de la coraza, que también está en Efesios capítulo 6, de la coraza de fe y de amor, aunque en Efesios capítulo 6 dice la coraza de justicia. Muy interesante, ahorita te voy a decir por qué. Y tenemos como casco o yelmo la esperanza de la salvación. Dos partes de la armadura que están en Efesios capítulo 6, las repite aquí en 1 Tesalonicenses 5:8, y es la coraza y el casco, y son partes fundamentales de la armadura que debemos usar para guardar, para cuidar para cambiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Número uno, porque la coraza cubre el corazón. La coraza era algo que se ponían aquí, ¿verdad? Que les iba desde el cuello hasta el ombligo, y era una cosa de fierro, de metal, un escudo protector que se amarraban aquí, les cubría también los pulmones, ¿no? Era fierro por acá atrás y fierro por acá adelante, amarrados con una cinta, y entonces ese pedazo de metal que iba desde el cuello hasta la cintura les cubría pues órganos vitales, ¿verdad? Como el riñón, el páncreas, todo esto, ¿no? Pero el hígado, pero más vitalmente el corazón, los pulmones, pero el corazón. Entonces la coraza guardaba el corazón. El corazón no tiene nada que ver con la mente, pero escúchame, pero es importante, porque mis pensamientos bajan al corazón. Mis pensamientos bajan a mis sentimientos y mis emociones. Yo pienso acá en odio y baja acá al corazón y se me revuelve el estómago. Yo pienso en celos y baja aquí al corazón y afecta aquí mi estómago, mis nervios, ¿verdad? Depresión, lo pienso acá arriba en la mente y baja al corazón y afecta aquí del corazón, afecta todo mi cuerpo, porque entonces lloro y entonces me quiero acostar, no quiero ver a nadie, quiero estar tapado, quiero estar llorando, quiero estar oyendo a Juan Gabriel. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy deprimido, porque estoy triste. Lo que pienso afecta mi corazón y yo no puedo por eso no puedo darme el lujo de pensar lo que yo quiero. Tengo que derribar mis pensamientos, tengo que tomarlos cautivos, tengo que clamar la sangre de Cristo, tengo que renovar mis pensamientos, pero tengo que cubrir con la coraza de justicia, y dice Tesalonicenses, de fe y de amor, tengo que cubrir mi corazón. Ahora, ¿por qué dice que es la coraza de justicia, de fe y de amor? Fíjate, dice que es de fe, dice que es una coraza de fe, no es una coraza de metal, es una coraza de fe. ¿Por qué? Porque me protege para no dudar, sino para creer en Dios y en sus promesas. Amén. Cuando yo me pongo esa coraza de fe, protejo mi corazón para que se vaya la duda
y venga a mi corazón fe para creer en Dios y en sus promesas. Además, dice, es una coraza hecha de amor. ¿Por qué? Porque me protege para tener misericordia y perdón. Porque dice Primera de Pedro que el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego es una coraza de justicia, dice Efesios ahí en el capítulo 6, en el verso 14, dice que es una coraza de justicia porque protege mis sentimientos y mis emociones para hacer lo justo. Entonces, cuando yo tengo la coraza de justicia, de fe y de amor, yo puedo creer, yo puedo tener misericordia, puedo tener perdón y puedo hacer las cosas, sentir sentimientos y emociones justos delante de la presencia de Dios. Lo que es correcto hacer. Y luego dice que además me tengo que poner el casco, el yelmo de salvación. ¿Por qué? Porque es un casco que llena mi mente, es un casco que yo me pongo y llena mis pensamientos de que yo ahora soy hijo de Dios, hija de Dios y le pertenezco a Él. Y además ese casco de salvación me trae revelación de la promesa o las promesas más bien de su palabra. Y eso me ayuda a declarar pensamientos nuevos. A ver, hermano, ¿como cuáles pensamientos nuevos? Bueno, como lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Escúchame, ¿qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que cuando viene el pensamiento de celos, cuando viene el pensamiento de odio, cuando viene el pensamiento de rencor, de coraje, de amargura, de tristeza, de depresión, cuando viene el pensamiento de adicción a lo que sea, yo declaro y digo, no, yo ahora soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo antes pensaba así. Yo antes le tenía coraje a esa fulana. Yo antes le tenía rencor a ese tipo, ¿verdad? Pero ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Y esas cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora con mi coraza de fe, de amor y de justicia, yo lo perdono, yo tengo misericordia, yo declaro lo mejor para él o para ella. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como Dios me perdonó, yo también lo perdono en el nombre de Cristo. O declaro lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Yo ya no voy a pensar en esto. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la mente de Cristo. Fíjate, voy a terminar con esta cita. Primera de Pedro, ve conmigo ahí por favor. En el capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 3. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense de el mismo, ¿qué cosa, hermano? Pensamiento. Fíjate, Cristo padeció por nosotros en la carne. Entonces ustedes también deben armarse de ese pensamiento. ¿Cuál pensamiento? De padecer, de luchar, de pelear en su carne. Porque Pablo decía que las armas de nuestra milicia, aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Está bien? Entonces dice, ármense de ese pensamiento de lucha, de pelea, pues quien ha padecido en la carne, dice ahí, terminó con el pecado, para no vivir, escucha eso, hermano, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego la conclusión es este versículo 3 increíble, dice, basta ya. Y eso lo tienes que subrayar, poner en rojo, tachar en un círculo, ponerle flechitas. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, hermanos, ya basta.
ya fue suficiente. Los 20, los 30, los 40, los 50, los 60 años que viviste, decía mi abuelita dándole vuelo a la hilacha, ¿verdad? Todo ese tiempo que viviste odiando, con rencor, con ira, con depresión, con tristeza, con amargura, con adicciones, ya basta. Ármate, dice Pedro, ármate del pensamiento que tuvo Cristo. Ármate de ese pensamiento de lucha, de pelea, de victoria. Ármate con ese pensamiento para tomar cautivo, para declarar la sangre de Cristo, para renovarte y para usar la armadura y destruir y desbaratar cada uno de tus argumentos que se levantan en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Ya tuvimos suficiente con lo que pensamos, ya tuvimos suficiente con lo que hicimos, ya tuvimos suficiente con lo que vivimos en el pasado, hermano. Dice Pedro, no tiene caso vivir la vida que nos queda vivir en el pecado. ¿Cuántos años más vamos a vivir tú y yo, hermano? No lo sé. Tal vez una semana más, o tal vez un mes más, o un año más, o 5 años más, o 10 años más, o 20 años más, o 50 años más. No importa. Que esos años que vivamos, que nos queden para vivir la vida, los vivamos de acuerdo a la voluntad, al plan y al propósito de Dios para nosotros. Amén. Necesitamos armarnos del pensamiento, hermano, de padecer en la carne para ser obedientes al Padre y hacer morir lo terrenal en nosotros para honrar con nuestras vidas al Señor y poner todos nuestros recursos espirituales para cambiar verdaderamente, hermano, nuestros pensamientos. ¿Lo quieres empezar a llevar a cabo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y dile al Señor, Padre, aquí estoy esta mañana, Señor. Perdóname por los pensamientos que tengo, Padre Celestial, y que no filtro, que no derribo, que no cautivo, que no limpio, Señor. Perdóname porque tal vez tengo todo un desorden ahí en mi mente, Señor, y perdóname porque esas obras muertas que apestan siguen, Señor, afectando mi corazón y siguen afectando mis emociones y siguen afectando mis sentimientos y siguen afectando mi conducta, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Perdóname, Señor. Pero esta mañana yo quiero echar mano de las armas espirituales que yo tengo, Padre, y quiero comenzar a capturar mis pensamientos, a derribarlos y llevarlos cautivos delante de tu presencia. Quiero empezar a clamar tu sangre que puede limpiar mis obras muertas, mi conciencia, mis pensamientos. Quiero empezar a renovarme, Señor, en el espíritu de mi mente, y quiero empezar a usar la armadura, ponerme la coraza de justicia, de fe y de amor, y ponerme el yelmo, el casco de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero empezar, Señor, a hacer una guerra efectiva en contra de mis pensamientos. Sé que va a ser laborioso, sé que va a costar trabajo, sé que va a ser difícil, Señor, pero Padre, en ti todo lo puedo porque tú eres el que me fortalece, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que mis pensamientos van a comenzar a ser cambiados, renovados y transformados en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo quiero decirte, va a costar trabajo y probablemente en un pensamiento de esos caigas. Probablemente en un pensamiento de esos cedas. Hermano, ya la regué, ¿verdad? Tomé el pensamiento, no lo reprendí, no lo eché fuera, no lo limpié con la sangre de Cristo y caí redondito. ¿Qué debo hacer? Nada, arrepentirte. Arrepentirte, pedir perdón y decir, Señor, sigo adelante. Sigo tomando los pensamientos y sigo echándolos fuera.